Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día, Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible? Hacia el año de 1867, Marx publica su obra cumbre titulada El Capital, con el subtítulo Crítica de la economía política. Es un libro que se había demorado en publicar Marx, pero en el cual Marx continúa con el análisis del proceso de producción capitalista. En el Capital, el estudio comienza con un análisis muy riguroso de lo que en economía se denomina la mercancía. Para Marx, la mercancía es en primer lugar una cosa, un objeto, un bien, que de una u otra forma satisface una necesidad humana. Ahora bien, esa cosa, ese bien, puede cambiarse por otra cosa que yo necesite. Y la utilidad de una cosa hace que ella tenga en sí misma un valor de uso, como veremos a continuación. El primer capítulo del Capital, del tomo primero, que es el único que se publica en vida de Marx, comienza con el análisis de la mercancía. Marx encuentra, prestemos bien atención a esto, Marx encuentra 2 aspectos en la mercancía: el valor de uso y el valor de cambio. Por ejemplo, este sillón tan extraño que tengo aquí, tiene un valor de uso, y es cuando yo decido usarlo. Decido usarlo para mí. Entonces, si lo uso para mí, me siento, y lo que tiene el valor de uso es que en la medida que usamos las cosas se gastan. Y en la medida que se gastan, no tienen ya ningún valor, solo sirven para usarlas. Este es el aspecto que tienen las mercancías como valor de uso, sirven para ser usadas. Pero si yo agarro este sillón y decido venderlo, este sillón tiene entonces un valor de cambio. Entonces lo vendo por, ¿qué podrá valer este sillón? 2,50 pesos, digamos. Lo vendo por 2,50 pesos, porque en realidad desde que estoy haciendo esto me siento en este sillón y se me ha cuadriculado la sentadera, digamos. Entonces lo vendo por 3,50 pesos. Ese es su valor de cambio. Entonces este sillón tiene es una mercancía, esto es una mercancía.
Una mercancía tiene un valor de uso que es usarlo y tiene un valor de cambio que es venderlo. El valor de cambio, por lo tanto, es simplemente una relación de proporción, en la cual lo que hacemos es cambiar cierto número de valores de uso que corresponden a una clase, por ejemplo, mesas, por cierto número de valores de uso de otra clase, por ejemplo, camisas. La pregunta que asalta es, pero ¿qué tienen en común mesas y camisas para que yo las pueda intercambiar? ¿Qué tienen en común objetos que son tan diversos? Por ejemplo, un bulto de papas intercambiado con una plancha. Son objetos totalmente diferentes. ¿Cómo hago yo para intercambiarlos? ¿Qué es lo que me permite intercambiar? Eso que tienen en común es que fundamentalmente entre ellos, todos ellos son productos del trabajo. Entonces, lo que nosotros intercambiamos no son objetos, sino lo que intercambiamos son el trabajo socialmente realizado que se equipara a la hora de intercambiar estos objetos. Pongamos atención a la siguiente explicación donde profundizamos este concepto. ¿Por qué 2 lapiceras que cuestan 15 pesos cada una pueden cambiarse a través del dinero por una remera que cuesta 30 pesos? Si las comparamos, las mercancías son todas distintas, satisfacen necesidades diversas. Una lapicera tiene la utilidad de permitirnos escribir, una remera la de vestirnos. Para que exista el deseo de cambiarlas entre sí a través del dinero, los valores de uso deben ser distintos. No tendría sentido cambiar una remera por otra. Queremos cambiar remeras por lapiceras. Todas las mercancías se igualan en el intercambio o compra-venta. Si una lapicera cuesta 15 pesos y una remera cuesta 30 pesos, 2 lapiceras son iguales en algo a una remera. ¿Por qué la remera se iguala a 2 lapiceras y no a 5 o a 15? Porque tienen algo en común y de la misma magnitud. Marx afirma que existe una sustancia que las iguala aunque no la podamos ver. Y esa sustancia, según Marx, es el trabajo humano. Los trabajos para fabricar remeras o lapiceras, por más diferentes que sean en lo concreto, pueden reconocerse como trabajo en general o trabajo abstracto. El trabajo humano abstracto es el gasto de músculos, nervios y cerebro que se realiza en la actividad laboral. Cuando 2 valores de uso se igualan como mercancía, dejan de lado sus cualidades materiales diversas y los trabajos concretos que le dieron origen y queda en pie una única característica. Todas las mercaderías son la materialización de cierta cantidad de trabajo humano abstracto. Cuanto más trabajo humano abstracto se necesita para producir un bien o servicio, mayor valor tendrá como mercancía. El valor de la mercancía, dice Marx, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, determinado por la situación promedio de la técnica en esa industria. No depende del tiempo particular que se destinó a la producción de una mercancía específica, sino del promedio social.
Si el promedio de tiempo socialmente aceptado para fabricar una lapicera es de 15 minutos y los trabajadores de una empresa la confeccionan en 20 minutos, la lapicera seguirá costando 15 pesos por unidad, pero se habrá incrementado en este caso el costo de producción, porque deberá pagar mayores salarios que lo que paga en promedio la industria y, por lo tanto, ese empresario verá reducida su ganancia. Por consiguiente, cada mercancía en particular solamente representa determinada parte del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de dicho objeto. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos equiparar, igualar, unificar diversos productos, a la hora de hacer un intercambio, lo que están equiparando los hombres entre sí son diversos tipos de trabajo. Claro, no es lo mismo el trabajo para elaborar una silla que el trabajo para elaborar una camisa. Pero cuando se intercambian, lo que busca en últimas es unificarse esos dos tipos de trabajo diferentes. Por lo tanto, como los valores de las mercancías son solo cantidades determinadas de trabajo, lo que vienen a representar esas mercancías a la hora del intercambio es el tiempo de trabajo que se necesita para la producción de dichas materias. Entonces el intercambio condensa ese tiempo de trabajo y favorece el intercambio como tal. Ahora, ¿cuál es el valor? El valor de la mercancía. ¿Cuánto vale este sillón? Bueno, este sillón vale tanto como el tiempo de trabajo socialmente necesario para construirlo. Entonces, para construir este sillón, el capitalista en el mercado encuentra a el obrero. Es decir, son dos personajes que van libremente al mercado de trabajo, de oferta, de demanda. Aparece uno que tiene el capital y otro que no lo tiene. El que no lo tiene, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Si yo, que no tengo capital, mi único capital es mi capacidad de trabajar. Entonces viene el capitalista y dice, yo tengo capital. Yo no tengo necesidad de trabajar, pero necesito a alguien que trabaje para mí. Y si usted trabaja para mí, con mi capital, yo le voy a pagar su trabajo. Bueno, todo esto parece fantástico, entonces los dos van a la fábrica de hacer sillones. Una vez ahí, tenemos que determinar cuál es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el valor, es decir, cuánto vale el trabajo del obrero que hace ese sillón? Entonces Marx va a decir, el valor de la fuerza de trabajo es equivalente a todo aquello que sea necesario utilizar para mantener viva a la fuerza de trabajo. Es decir, todos aquellos medios que sean necesarios utilizar para mantener al obrero con la vida necesaria como para que al día siguiente vuelva a la fábrica, es decir, ropa, comida, casa, que son los aspectos fundamentales, eso es lo que vale la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambio, que es el valor
común, que es el valor igual a las diversas mercancías, y que es lo que permite intercambiar unas mercancías por otras, ese valor de cambio como tal es cuantitativo. No se queda solamente en una valoración cualitativa como la que hemos hecho hasta este momento. Y por lo tanto, ese valor de cambio se puede medir en dinero. Por lo tanto, cada mercancía tiene un valor en dinero por el cual puede ser intercambiado. Ese valor de cambio se calcula midiendo las horas de trabajo y los trabajadores necesarios para producir algo. Y como la sociedad capitalista convierte todo en mercancía, también va a convertir en mercancía el trabajo del trabajador. Y una vez convertido en mercancía el trabajo del trabajador, pues también tendrá un valor de cambio. El cual será medido, como con los objetos, en dinero. Y ese dinero será el sueldo que el empresario paga al trabajador en compensación por su trabajo. Es aquí donde Marx descubre lo perverso del modelo capitalista, como lo vamos a ver a continuación. Resulta que lo que produce un trabajador tiene mayor valor que el salario que el empleador le paga al trabajador en compensación de su trabajo. Un trabajador produce tijeras. Y en un mes produce 500 tijeras. El empresario esas 500 tijeras, cada tijera la vende a $1. O sea que un trabajador le produce al empresario 500 pesos. Por un mes de trabajo, el empresario, como compensación de el trabajo y del esfuerzo realizado, cancela al obrero 200 pesos. Entonces el obrero se da cuenta, y Carlos Marx hace caer en cuenta que lo que el obrero recibe como compensación a su trabajo es mucho menor a lo que él produce. Y la diferencia no se le devuelve al obrero, sino que esa diferencia se la apropia el empresario. Esa diferencia que es la ganancia. A esa diferencia, a esa ganancia, Marx le da el nombre de plusvalía.
Entonces, el trabajo del obrero produce una plusvalía, que es fundamentalmente la diferencia entre lo que cuesta mantener a un trabajador en condiciones para trabajar y lo que cuesta lo que el trabajador produce. Entonces, lo que el trabajador produce son 1,000 pesos. Lo que cuesta mantener en condiciones para trabajar a un trabajador cuesta 500 pesos, que es lo que corresponde a su alimentación, a su salud, a su vivienda. Las condiciones, aquí hay que resaltar que son las condiciones mínimas. La diferencia, esa es la plusvalía. Esos 500 pesos de más son los que el empresario gana sin tener que hacer absolutamente nada. Esa falsa conciencia que no ve más que relaciones entre cosas encuentra una particular expresión en la cosificación y venta de la fuerza de trabajo. En este simple hecho de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía entre otras, que puede ser comprada y vendida en el mercado, consiste la explotación capitalista. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx revela. El objetivo del empresario capitalista, el motivo por el cual invierte, es conseguir una ganancia mediante la venta de los productos de su empresa, es decir, vender los bienes a un valor superior a los costos que ha requerido la producción. Marx afirma que en el sistema capitalista, la producción implica la explotación del trabajador por parte del capitalista. No importa que un patrón individual pague buenos salarios, participe de actividades de beneficencia o que sea una buena persona, padre afectuoso o amigo entrañable. En tanto capitalista, es un explotador, porque paga a sus trabajadores apenas una parte de lo que ellos producen. Para Marx, en una economía donde no existiera la división de clases entre capitalistas y trabajadores, en la que todos fueran productores independientes dueños de sus herramientas, el trabajador recibiría todo el producto de su esfuerzo. El panadero, el herrero y el zapatero cambiarían sus mercancías por dinero para inmediatamente conseguir las mercancías que necesitaran, y las mercancías que obtendrían tendrían la misma cantidad de trabajo incorporado que la suya. Así, según la teoría de Marx, si para fabricar una puerta se requiere un día de trabajo y para un par de zapatos alcanza con media jornada, el zapatero debería entregar 2 pares de sus calzados para que el carpintero le entregue la puerta.
Pero en el régimen capitalista de producción, los dueños de los medios de producción, como las plantas fabriles, las maquinarias o los instrumentos de trabajo, son los capitalistas. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario para poder vivir y mantenerse. Siempre hay practicantes de oficios independientes, pero la tendencia indica que son reemplazados por la organización empresarial. Mucho más cuando aumentan los costos de sus herramientas de trabajo y un trabajador independiente ya no puede adquirirlas. La burguesía o clase capitalista es la dueña del capital. Capital es el dinero que se utiliza para obtener más dinero. El capital productivo es el que invierten los capitalistas en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo para producir mercancía, obteniendo así una ganancia. La búsqueda del lucro es el motor de la sociedad capitalista. El capitalista produce porque espera obtener un plus luego de la venta. Por lo tanto, el beneficio, la ganancia, es sacada por el empresario a partir de la plusvalía, que es la base de la economía capitalista. En definitiva, dice Marx, el trabajador vende su fuerza de trabajo. Y la vende para poder subsistir. La vende no porque quiera, sino porque es la única forma para poder seguir viviendo. Y en últimas, lo que vende es su actividad vital, lo que lo hace ser lo que es. Vende su trabajo a otra persona. Por eso el trabajo se subvierte en un modelo capitalista. En lugar de ser medio de realización, es medio de explotación. Por lo tanto, el trabajo, en lugar de formar parte esencial de mi vida, es un sacrificio de mi vida. La mayoría de nosotros no somos verdaderamente dueños de lo que hacemos y de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una distribución socialmente injusta. Hay un mundo de poseedores del capital, de la masa fundamental económica de una sociedad determinada, que facilitan y aportan el dinero para la producción, para la maquinaria, etcétera, en la que van a trabajar el resto de los miembros de la sociedad, y obtienen ese producto, pero además obtienen una parte excedente de lo que produce esos trabajadores, que en vez de ir a los propios trabajadores que lo han producido, va a los dueños de los medios de producción, de ese capital, de esa acumulación económica, que es la sustancia, digamos, la base de una economía burguesa desarrollada, etc. Es decir, que el dueño del capital obtiene naturalmente lo que ha invertido en el trabajo, en pagar y costear el trabajo de los demás, pero también una plusvalía, una cantidad excedente superior que le permite ir acumulando cada vez más, mientras que los trabajadores nunca llegan a ser dueños plenamente de lo que están haciendo, de lo que están construyendo, etcétera, etcétera.